Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Comparezco por primera vez ante el Pleno de esta Cámara para someter a consideración la convalidación. Un momento, señora ministra, un momento. Les ruego silencio, señorías. Gracias. Continúe. Buenos días, señorías. Comparezco por primera vez ante el Pleno de esta Cámara para someter a su consideración la convalidación del Real Decreto Ley 20/2018 de 7 de diciembre de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España tras su aprobación por Consejo de Ministros el pasado 7 de diciembre. Como saben sus señorías, desde el primer momento en que llegué al Ministerio y anuncié en mi primera comparecencia en esta Cámara, mi máxima prioridad está siendo aumentar el peso de la industria en nuestra economía y, al mismo tiempo, modernizar el tejido productivo de este país. Un objetivo compartido por todos los grupos parlamentarios y estoy convencida que si trabajamos juntos, sumando esfuerzos, podemos alcanzar el objetivo de incrementar el peso de la industria hasta el 20% del PIB, que es el objetivo que nos marca la Unión Europea para el 2020. Estamos en estos momentos definiendo el marco estratégico de la España Industrial 2030, que incluye 15 agendas sectoriales que contemplan medidas a corto y medio plazo para incrementar la competitividad industrial, impulsar la adaptación de la industria a la 4.0, también impulsar el crecimiento y desarrollo de las pymes industriales y, sin duda, profundizar en la generación de empleo de calidad. También queremos traer a esta Cámara, y así me comprometí en la comparecencia que tuve, una nueva ley de industria que actualice la existente, que, como saben, data de 1992 y que, por tanto, no responde a los desafíos que tiene hoy nuestro sector industrial. Una ley necesaria para fortalecer la industria en este país y que, sin duda, será consensuada con todos los grupos parlamentarios. La vocación de este Gobierno es una vocación de diálogo y escucha activa, y lo primero que hicimos nada más llegar al Ministerio fue celebrar tanto la Conferencia Sectorial de Industria y PYME, que es, como saben, un punto de encuentro con las comunidades autónomas para coordinar y consensuar actuaciones de apoyo a la industria, y también el Consejo Estatal de la PYME, un foro que nos permite coordinar políticas y actuaciones con los agentes económicos y sociales y también con el sector privado. Como decía, el Gobierno está trabajando de forma coordinada con el resto de administraciones públicas y también con el sector privado, porque el objetivo que nos ocupa es compartido. Incrementar el peso de la industria en este país es, sin duda, una política de Estado y, por lo tanto, comparto que los grupos parlamentarios podéis aportar mucho al debate que estamos teniendo. Quiero hacer un análisis muy rápido de cuáles son las medidas que ha tomado este Gobierno en los últimos 7 meses. En primer lugar, quiero destacar la convocatoria del Programa de Industria Conectada 4.0, que, como saben, apoya la digitalización del tejido industrial y que, por lo tanto, nos permite abordar ese desafío tan importante para hacer de nuestra industria un sector más competitivo. También hemos aprobado el Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial 2018, conocido como Programa Reindus, dotado con 400 millones de euros y que tiene como un objetivo fundamental fomentar el desarrollo industrial de nuestro país y la creación de empleo a través de la mejora empresarial y la eficiencia de los sectores productivos. Se han presentado también 2 agendas sectoriales que se desarrollan en colaboración con las empresas, como son la Agenda de la Industria Aeronáutica y la Agenda del Cemento, 2 agendas que se suman a otras 2 que ya estaban aprobadas por el anterior Gobierno en 2017, que son la Agenda de la Automoción y del Papel, de un total de 15 agendas que van a conformar el marco de la España Industrial 2030. También hemos aprobado el pago de los 84 millones de euros en ayudas para la compensación de costes de CO2, que sin duda permiten evitar la deslocalización y el traslado de producción a otros países, algo en estos momentos muy importantes porque, como saben, tenemos algunas crisis industriales en las que estamos trabajando de forma muy intensa, pero sobre todo la voluntad de este Gobierno, compartida sin duda por todos los grupos, es generar oportunidades para la industria, y esto es lo que nos ocupa en nuestro
nuestro trabajo diario. Crisis industriales como la de Vestas, que, como saben, hemos resuelto con un acuerdo con el grupo Network Steel, que va a permitir mantener la actividad industrial en las instalaciones de Vestas en la provincia de León, en Villadangos del Páramo, y, por lo tanto, da un horizonte de estabilidad a cientos de familias, de trabajadores que, ante la incertidumbre de cierre de Vestas, veían peligrar su trabajo y, en definitiva, su horizonte de vida. Finalmente, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto que hoy sometemos a convalidación. Un intenso trabajo, señorías, que sin duda fortalece el sector industrial de nuestro país y que continuará en los próximos meses, porque la industria española se enfrenta a grandes desafíos y debemos configurar una política industrial del siglo XXI que nos permita, sin duda, afrontarlos con éxito. Necesitamos una industria fuerte, en eso seguro que estamos todos de acuerdo, una industria sostenible en nuestro país, y los poderes públicos tenemos que acompañar a las distintas actividades industriales a su adaptación a estos cambios que son disruptivos. La industria está experimentando en estos momentos un cambio de modelo sin precedentes, sin duda por la irrupción de las nuevas tecnologías como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial o la impresión 3D. Esto es muy relevante si queremos anticiparnos a los desafíos que tenemos por delante. Y les decía que programas como Industria Conectada 4.0 nos ponen a la vanguardia para que nuestra industria se adapte a estos desafíos con éxito. Un programa en el que seguiremos profundizando para que realmente tenga la escala que requiere en estos momentos nuestro sector industrial. Señorías, la colaboración entre el sector público y el privado, así como el trabajo conjunto que estamos haciendo con todas las administraciones públicas, también con los agentes económicos y sociales de este país y, sin duda, con los grupos parlamentarios, es fundamental en estos momentos para atraer inversiones y proyectos viables y sostenibles para el desarrollo del sector industrial en nuestro país. Paso ahora a desarrollar el contenido de la iniciativa legislativa que trae el Gobierno para convalidar, un Real Decreto que, sin duda, tiene una vocación para mejorar la competitividad de la industria y el comercio y, en particular, la productividad de la economía española. Para ello se establecen una serie de medidas que, como digo, permiten fomentar la competitividad del sector industrial a través de diversos factores, como la mejora de la productividad laboral, muy importante, también la reducción del coste energético, del que ahora hablaremos, y el refuerzo de la seguridad industrial. Señorías, todas estas actuaciones deben acometerse con carácter de urgencia para evitar una pérdida de competitividad de la industria española que le conduzca a una situación de desventaja en los mercados internacionales. Asimismo, se articulan una serie de mecanismos que aseguran una transición ordenada y justa para el sector industrial. En primer lugar, como saben, se regula la jubilación parcial con celebración simultánea de contrato de relevo en la industria manufacturera, una medida que va a garantizar la sostenibilidad también financiera de la seguridad social. El contrato de relevo constituye una medida necesaria para garantizar la continuidad del empleo y es, sin duda, una herramienta de flexibilidad que va a permitir la renovación de las plantillas en la industria manufacturera y, particularmente, en el sector del automóvil, donde saben que nació en esta iniciativa, pero la voluntad de este Gobierno ha sido ampliar esta demanda del sector del automóvil para que toda la industria manufacturera se beneficie de un rejuvenecimiento de las plantillas necesario para poder, como digo, garantizar la competitividad de nuestro sector. Y decía que tiene carácter de urgencia esta medida, porque, como saben, de no adoptarse, entrará en vigor la prórroga que actualmente finaliza el 31 de diciembre del 2018 y, por lo tanto, queda sin duda justificada la extraordinaria urgencia y necesidad de esta medida. De hecho, el hecho de que no se pueda aprobar, como digo, haría que a partir del 1 de enero la finalización de la prórroga hará muy restrictivo el uso del contrato de relevo y serán muchas las industrias, no solo la del sector del automóvil, sino toda la industria manufacturera en su conjunto, la que no podrá beneficiarse de un contrato que en estos momentos permite un rejuvenecimiento de las plantillas y, por lo tanto, modernizar nuestras plantas para que puedan competir en un mercado global muy complicado. Se trata de una medida, además, que tiene un impacto muy positivo en todas las comunidades autónomas. Lo importante, por tanto, es abordarla para así
alcanzar un objetivo compartido, que es mantener la actividad industrial en este país y, sobre todo, garantizar el mantenimiento del empleo. Ante los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestra industria, es importante empezar a tomar medidas para que la industria y la industria manufacturera continúe siendo competitiva y sostenible en el futuro. Y, sin duda, el contrato de relevo va a ayudar, decía, de forma importante a que esta transición se produzca de forma justa en los procesos productivos. En segundo lugar, el Real Decreto que hoy se debate en esta Cámara establece una serie de medidas para mitigar los efectos de los altos costes energéticos sobre la competitividad del sector industrial de conformidad con la normativa comunitaria. Las medidas aprobadas de apoyo a la industria electrointensiva reconocen la singularidad de las empresas grandes consumidores de electricidad y les otorga un estatuto especial que les va a permitir, en primer lugar, reducir la factura energética con el consiguiente ahorro de costes para el proceso productivo. Un ahorro que se traducirá en un objetivo que tiene el Gobierno y que es compartido, sin duda, por toda la industria y por todos los grupos parlamentarios, como es la mejora notable de la competitividad, algo que me escucharán a lo largo de toda mi intervención. La industria electrointensiva tendrá más estabilidad y mayor certidumbre para planificar las inversiones de futuro, y esto es una garantía, de nuevo, para el mantenimiento de las actividades productivas y, sobre todo, del empleo en estas empresas. Se trata de una medida que tendrá especial incidencia en todas aquellas comunidades autónomas que tienen mayores unidades productivas de industrias electrointensivas y, entre otras, quiero señalar Asturias, Galicia o País Vasco, que es en estos momentos donde está concentrada, como decía, las mayores unidades productivas de estas industrias. Quiero poner de relieve que todos los grupos parlamentarios, por unanimidad, es muy importante, por unanimidad, firmaron en esta Cámara y también en el Senado una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de las plantas de Alcoa, en Avilés y A Coruña, en la que se instaba al Gobierno a proporcionar seguridad y permitir al conjunto de las empresas electrointensivas competir en igualdad de condiciones con el resto de factorías a nivel internacional. Con esta medida, señorías, el Gobierno atiende esta petición y crea las condiciones para que no se produzcan otras crisis industriales y, sin duda, para solucionar las actuales, como es el caso de Alcoa, en el que también estamos trabajando tanto en el Ministerio de Industria como en el Ministerio de Trabajo para que muy pronto tengamos una solución a esta y a otras crisis que, como saben, nos ocupan. La industria electrointensiva es una industria estratégica. Una industria, señorías, para que el coste del suministro eléctrico pueda alcanzar hasta el 50% de sus costes productivos. Así lo ha reconocido la Unión Europea y es, por tanto, necesario y urgente que España arbitre mecanismos para permitir reducir el coste de la energía eléctrica que tienen en estos momentos los consumidores electrointensivos y, de esta forma, mejorar su competitividad internacional. Pero, insisto, lo más importante, con ello garantizamos el mantenimiento de las unidades productivas y del empleo, especialmente en las zonas ya muy afectadas por importantes reconversiones industriales. El Gobierno establece que estas empresas, las empresas intensivas en el consumo de electricidad, podrán beneficiarse de condiciones particulares en el suministro de electricidad a través de la definición del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que se desarrollará de forma reglamentaria, y nos hemos dado un plazo de 6 meses. Sin embargo, por la urgencia que así nos han visto transmitido la mayoría de los grupos parlamentarios, pero también el propio sector de industria electrointensiva, como digo, por la urgencia nos comprometemos a desarrollarlo en un plazo mucho más corto y, sin duda, y lo más importante, a consensuarlo con todos los grupos parlamentarios para que este Estatuto del Consumidor Electrointensivo incorpore todas las observaciones que, sin duda, serán muy buenas para desarrollar un estatuto que, como digo, incorporará y mejorará la competitividad de nuestra industria. Un estatuto que no solo aporta soluciones a las industrias, sino que también queremos establecer algunas obligaciones para las empresas, obligaciones que permitirán mejorar la eficiencia energética, algo muy importante para que sigamos avanzando también en esa transición justa de nuestras plantas,
y, por lo tanto, se plantea también que los consumidores electrointensivos, de acuerdo con lo establecido en el marco y los criterios que se establezcan legalmente, puedan, a su vez, percibir determinadas exenciones o compensaciones. Un Real Decreto, señorías, que también establece una condicionalidad importante a la hora de beneficiarse de las ayudas a estas industrias para garantizar, de nuevo, lo importante, la actividad productiva y el empleo en estas plantas, algo que no existía en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, beneficios, pero también obligaciones para transitar hacia esa mejora de la competitividad que, sin duda, va a permitir el desarrollo de este estatuto. Quiero señalar, y ya lo he dicho en relación con la declaración institucional, pero también han sido varios los grupos parlamentarios que han registrado iniciativas en el Congreso sobre la necesidad de establecer medidas de ayuda a la industria electrointensiva que, de nuevo, permitan dar estabilidad y competir en igualdad de condiciones con el resto de las empresas a nivel internacional. Con este Real Decreto, el Ministerio de Industria está incorporando en su acción de Gobierno medidas que ya han sido debatidas y aprobadas en esta Cámara, algo a lo que yo me comprometí con ustedes, con los grupos parlamentarios, y es aprovechar el gran trabajo que se hace en el Congreso y en el Senado. Silencio. Y que este Gobierno le da mucho valor y que, por lo tanto, en la iniciativa política incorporaremos todo el valor y el trabajo que en las distintas comisiones y también en el Pleno se debaten y que aportan valor a la mejora, como digo, de la industria en este país. Entre las medidas para reducir el coste energético de las empresas industriales, vamos a modificar la Ley del Sector Eléctrico para incorporar en el ordenamiento jurídico la regulación de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas en las zonas industriales. Esta es una de las segundas medidas en materia de reducción de costes energéticos que planteamos. Se trata, señorías, como saben, de una reivindicación histórica del sector petroquímico con especial incidencia en las provincias de Huelva y Tarragona. Han sido también varios los grupos parlamentarios que han registrado iniciativas en el Congreso sobre la necesidad de regular las redes de distribución de energía eléctrica cerradas en las zonas industriales, y les recuerdo que también el año pasado se aprobó una proposición no de ley que recogía esta medida. Por tanto, de nuevo, en la acción del Gobierno nos hacemos eco de estas demandas y de estos debates en la mejora de la industria de este país. La Directiva sobre las normas comunes para el mercado interior de la electricidad, en su artículo 28, admite la posibilidad de que existan redes de distribución cerradas, definidas como redes de distribución que suministran energía eléctrica a una zona industrial, comercial o de servicios compartidos, reducida desde el punto de vista geográfico. Para ello se establecen los principios básicos que deben regir la constitución y autorización de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, fijando un plazo máximo también de 6 meses para que el Gobierno lleve a cabo el desarrollo reglamentario de las redes de distribución, de acuerdo, y esto es muy importante, con los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, de eficiencia energética y de transición justa. Avanzamos, por tanto, de nuevo en una regulación necesaria que va a permitir reducir también la factura eléctrica en zonas industriales que en estos casos demandan una regulación distinta para poder abordar también y garantizar su competitividad. Ante la próxima finalización de la vida útil regulatoria de un importante parque de cogeneración actualmente en funcionamiento, resulta también necesario y urgente establecer una habilitación que permita extender su vida útil. Su cierre significaría un incremento de sus costes energéticos, la pérdida de eficiencia del sistema energético y un aumento de emisiones, dando a las empresas tendrían que sustituir sus instalaciones actuales de cogeneración, tanto en el consumo eléctrico necesario como también en los equipos generadores de calor equivalente. Por tanto, en este Real Decreto hemos intensificado también el control de la seguridad de productos industriales, de la calidad y vigencia del mercado, lo que sin duda va a suponer una mejora en la seguridad general de productos que se ponen a disposición de los consumidores, incluyendo su impacto medioambiental. De alguna manera recogemos, como digo, un conjunto de medidas, decía, de carácter urgencia, porque la industria no puede esperar, porque tenemos desafíos muy importantes que darles una solución para afrontarlos por éxito, y este Real Decreto recoge algunas medidas
unas pocas, no acaba aquí, lo decía, tenemos un intenso trabajo por delante para configurar en el año que viene todo lo que es una política industrial del siglo XXI que sin duda nos va a permitir no solo incrementar el peso de nuestra industria, sino también mejorar su competitividad, su productividad, reforzar la actividad productiva que hoy tienen nuestras plantas y seguir creando riqueza y empleo en las zonas industriales en las que ahora existe incertidumbre sobre la continuidad de algunos proyectos. Paso, señorías, a desarrollar la parte del Real Decreto que tiene que ver con la competitividad del sector comercial. Medidas que tienen como objetivo mejorar la seguridad jurídica y reducir, muy importante, las cargas administrativas para las empresas que ejercen una actividad comercial. En primer lugar, como saben, modificamos el artículo 14 de la Ley 7/1996 de ordenación del comercio minorista a efectos de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de octubre del 2017 que declaró incompatible el citado artículo con la Directiva 2005/29 de prácticas comerciales desleales. Fíjense que la sentencia data de octubre del 2017, ha pasado más de un año y lo que estamos es obligados a darle curso a esta sentencia. De forma que, como os decía, la sentencia señala que no puede haber prohibiciones generales de ofertar o realizar venta a pérdidas y que no pueden regularse, además, excepciones a esta prohibición basada en criterios que no están recogidos en la directiva. La modificación, por tanto, de la regulación vigente de la venta a pérdidas tiene, como decía, un carácter de urgencia, en tanto que las sentencias recaídas en procesos relativos a cuestiones prejudiciales constituyen interpelación de derecho comunitario y es obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros y, por lo tanto, vamos ya con un año de retraso en el cumplimiento de esta sentencia. Una sentencia que establece, le decía, que la venta a pérdidas puede prohibirse únicamente cuando ésta se considere desleal. Los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las previstas en la norma de la Unión Europea. Y es por ello que la nueva regulación de la venta a pérdidas que se establece en el artículo 6 de este Real Decreto cumple con la referida sentencia, ya que no establece una prohibición general, aunque sí determinadas limitaciones que son conforme a lo que dispone la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de mayo del 2005 sobre prácticas desleales de las empresas y los consumidores en el mercado interior. En todo caso, señorías, hay que señalar que esta nueva regulación es plenamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas, ya que éstas podrán decidir cómo organizar las inspecciones de comercio y o de consumo en función de sus intereses y efectivos. Asimismo, la regulación sigue manteniendo la definición técnica de venta con pérdida, que facilita a las comunidades autónomas su función de inspección y sanción, ya que les proporciona el indicio, pero dado que esto no es suficiente para imponer la sanción, debe acreditarse que, además de exigir venta a pérdidas, esta sea desleal para que se incurra en los supuestos que determina la ley. Además, se pretende en el Real Decreto reducir las cargas administrativas para las empresas que ejercen su actividad comercial en régimen de franquicia o de venta a distancia, suprimiendo este régimen especial vigente únicamente en ellas y evitan las incoherencias con el ejercicio de la potestad administrativa que sustenta la obligación de registro. Con ello se logrará, sin duda, una armonización en el estatus legal de este tipo de empresas con la normativa comunitaria, donde no existen registros paralelos. Además, dada la existencia de un fuerte régimen sancionador asociado al incumplimiento de la obligación de comunicación de datos, es de máxima urgencia que la solución definitiva se adopte con la mayor brevedad para mayor garantía y seguridad jurídica de los sectores afectados. En relación con otra de las medidas que recoge el Real Decreto, referida al programa de becas ICES, a la internacionalización y a los efectos de garantizar la convocatoria para el año 2019, es urgente y necesario recoger la previsión en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto de que dicha convocatoria no resulte de aplicación lo establecido en la disposición final 18ª de la Ley 6/2018 de 3 de julio. Lo anterior, señorías, constituye una medida de extraordinaria y urgente necesidad
ya que de no adoptarse no sería posible realizar la convocatoria de becas, les decía, del ejercicio 2019, impidiendo la realización de las actividades y funciones que hoy tiene encomendadas el ICEX y no existiendo otro mecanismo que garantice el próximo año dicha actividad. Esta medida, señorías, va a permitir que casi 300 jóvenes profesionales se formen en competencias en materia de comercio internacional, realicen prácticas en las distintas oficinas de la red exterior de la Secretaría de Estado de Comercio, en empresas españolas con actividad internacional o en instituciones internacionales. En concreto, más del 80% de los participantes obtuvieron un contrato indefinido en los 6 primeros meses después de acabar esta formación. Por lo tanto, hablamos de becas que están muy consolidadas, que nos dan una capacitación a nuestros jóvenes en materia de internacionalización tan importante en estos momentos para poder abordar el reto. Señora ministra, un momento. Por favor, señoría, le ruego silencio. Continúe, ministra. Gracias, señora presidenta. Les estaba hablando de las becas ICES, de la importancia que tiene que podamos garantizar la convocatoria del año 2019, no solo porque más de 300 jóvenes encuentran empleo y un empleo de calidad, sino porque estamos dotando de capacidades en materia de internacionalización a nuestros jóvenes y, por lo tanto, permitiendo también que las empresas tengan esa capacidad para adaptarse a los cambios globales en los que vivimos. Quiero finalizar agradeciendo a todos los grupos parlamentarios su disposición y, sin duda, su trabajo para sacar adelante las medidas que contiene este Real Decreto Ley. Hoy votamos, señorías, medidas que van a afrontar mejor la adaptación de nuestra industria y comercio a los nuevos desafíos relacionados con el cambio tecnológico, con la transición energética. Hoy vamos a someter a convalidación una norma con rango de ley que se ocupa de los problemas reales del sector industrial. Necesitamos, señorías, un sector industrial respaldado por una amplia mayoría del Parlamento. Por eso solicito el voto favorable de la Cámara para su convalidación. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario